Estamos con Odra Farfán, ella es psicóloga clínica, especialista en neurodesarrollo y psicopatía del adulto, así que es una voz autorizada para estas cuestiones que queríamos analizar aquí en el Panam. Odra, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Gracias, Marcelo. Un gusto. Estoy muy bien, gracias. Como para empezar a sumergirnos en estos temas tan complejos, empiezo preguntándote, tanto el caso de Lucio Dupuy como el de los rugbyers, ¿han trascendido las fronteras de Argentina? ¿Lo han visto en el exterior? Ahora en este momento nos habla de Chile. Contanos cómo se vio esto desde afuera. Sí, Marcelo, es un caso, el primero, bastante bombardeado. O sea, en el minuto que pasó la situación y empezó toda esta situación, fue increíble. O sea, eso era abrir cualquier red social y era el bombardeo con respecto al tema de Lucio. El segundo quizás tardó más en saberse, pero el primero definitivamente sigue estando incluso por encima del segundo, por lo menos desde afuera. Yo pienso que el impacto mayor del primero desde el punto de vista desde lo social es que obviamente es un menor de edad, es un niño que está apenas en primera infancia, estaba en primera infancia. Y bueno, es extremadamente doloroso el saber que podemos perder a un ser humano por estas razones, ¿no? Pero sabiendo que aún más es un niño que no tuvo oportunidad de defenderse ante estos abusos y además después sabiendo que se había presentado una serie de abusos previos e incluso reclusiones intrahospitalarias en donde de repente no se hizo un levantamiento, no hubo una forma distinta de manejar el caso, no se pasó a trabajo social, no hubo toda esta experticia que se hace normalmente. Cuando llega un niño en condición intrahospitalaria por situación de golpes, de lesiones, de traumatismos, generalmente se tiene que hacer un levantamiento. Se habla con los padres, con los cuidadores, con las personas a cargo y se hace este expediente, se arma de tal forma que si ocurre una segunda vez, y hay por país, hay unos plazos de tiempo también para ver esto, ¿no? Si ocurre en Mecanismos que determinado no fueron tiempo, articulados. exacto, a eso me refiero, Marcelo. A ver, a veces se cree mucho que podemos cambiar cosas, ¿no? Y como que nos arraigamos mucho a la idea de que si pudimos hacer más y hicimos poco, entonces esto se pudo evitar. Es difícil a lo mejor caer en esa situación de pensamiento, ¿no? Realmente lo que hace es que nos va a hacer sentir muy frustrados, pero se pueden mejorar situaciones de cosas desde el aprendizaje para que tratemos de prevenir nuevas situaciones que se parezcan en el fondo. Con la cuestión del caso Lucio en concreto, algo que por ahí excede un poco a la psicología, que es un viejo debate. ¿El instinto materno es una construcción social o hay algo que vos decís que hay algo concreto como para decir, se puede hablar de algún instinto materno, ¿no? Porque lo escabroso de eso, por lo primero para empezar a averiguar, es lo primero uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Claro. A ver, es un constructo social el instinto materno. Hay un tema biológico importante que efectivamente hay un cambio hormonal significativo que es neuroquímico, es decir, el cerebro cuando empieza el proceso de gestación, el cerebro femenino tiene ciertas alteraciones neuroquímicas que lo que hacen es propiciar y mejorar esa, haz de cuenta que se necesita como un porcentaje de aumento de esas hormonas para tratar de hacer un apego y vinculado al cuidado, se agudiza también algunos sentidos, el oído, por ejemplo, es el más que se agudiza. Por eso hay esta tolerancia con el tema del llanto, hay como esa hipersensibilidad. Hay un tema sensorial inclusive que viene desde la neuroquímica, de toda esa transformación durante la gestación. Pero el instinto materno como tal es realmente un constructo. Eso otro tiene que ver es con los cuidados en el momento de la gestación, ¿ya? Y tiene que ver es con la predisposición de la madre ante el embarazo. O sea, es multifactorial, a eso me refiero. Porque no es lo mismo querer un embarazo, desearlo, ¿ya? O tolerar la situación del embarazo desde, bueno, no lo deseé, no lo planifiqué, ¿ya? Pero luego me voy durante el embarazo adaptando a la situación y le voy viendo pues lo positivo en el fondo a la situación de la gestación y a lo mejor va cambiando eso, pero no es lo mismo.
¿Cómo se puede dar entonces desde el ámbito psicológico en general, desde esos cambios que vos decís que existen a nivel físico, a la perversión total de encontrar en el hijo un objeto de odio, de rechazo? Por los chats que estuvimos viendo, se percibía que la pareja de la madre era como la que estaba más ensañada con la criatura y que era una relación casi como de dominio de la pareja por sobre la mujer, y el niño aparecía como una víctima. ¿Cómo se puede dar ese proceso para que una madre biológica sea partícipe y cómplice de semejante aberración contra una inocente criatura? ¿Qué puede pasar en el medio? Fíjate, Marcelo, es tan complejo porque ese caso hay que desmenuzarlo mucho, ¿bien? En el caso de lo que me estás diciendo con respecto a una madre desde la biología y todo esto, fíjate, hay una cantidad de condiciones atrás de esa situación. A ver, este comportamiento es un comportamiento psicopático, ¿ya? Cuando hay un hacer daño sin empatía hacia la otra persona, donde no me interesa para nada el hacerte daño e incluso en mediado de la situación, ¿no? Están las quejas, el llanto, la situación en sí del niño. Imagínate por un momento la situación del niño quejándose de dolor ante esto. Y esa indolencia es muy típica de los cuadros psicopáticos, muy típica. Hay una carencia importante de esto y hay mucha agresión cuando esta integración psicopática se rompe, ¿ya? Entonces es muy complejo. A ver, las personas con psicopatía no todas son consumidores de drogas en el fondo, ¿no? Que habían como estas situaciones de pensar que este tipo de personas comete este tipo de actos siempre bajo el consumo de sustancias, ¿ya? Y no siempre es así. Realmente hay casos, y están documentados a lo largo de la historia, casos muy sangrientos, muy fuertes, en donde no hubo consumo de nada. O sea, esto no es un conductor para el psicópata. El psicópata de por sí, imagínate que es tanta la carencia de empatía y lo indolente que es desde la raíz de su ser, que no, realmente él no se ve movido, no hay conmoción para nada cuando estamos hablando del dolor de otra persona. Entonces, más allá de si hubo o no este tipo de situación, en este caso, hubo una situación bastante psicopática en el fondo, ¿ya? Ojo, hay personas que tienen comportamientos antisociales, que son los comportamientos más típicos delictivos, ¿no? Robar, ya extorsionar, pero ya esto, donde hay dolor, sufrimiento, donde yo infringo sufrimiento al otro y donde no me importa, no siento remordimiento, esa palabra es clave, ¿ya? Allí hay rasgos psicopáticos o una psicopatía propiamente en curso. Entonces, se puede pensar que en este caso hay a lo mejor ¿ya? Una probabilidad importante de que estas personas tengan rasgos psicopáticos por la forma en cómo hicieron todo lo que terminó en este desenlace que conocemos todos. ¿Puede existir una especie de efecto contagio de estas, no sé si llamarlas patologías? Porque evidentemente estamos hablando de dos personas donde esta situación se pudo haber incluso retroalimentado. Probablemente esta mujer, que evidentemente tenía un problema de base, si no hubiese terminado y coincidiendo con una persona de las características de su pareja, por ahí nada de esto hubiese pasado. O sea, al rodearse con personas también tóxicas, estos comportamientos se exasperan. A ver, Marcelo, fíjate, en el caso de una psicopatía, la psicopatía tiene un componente que es genético, ¿ya? Es decir, se nace con esos rasgos, ¿bien? Para que haya un trastorno mental de cualquier tipo, tenemos que tener la susceptibilidad genética y un gatillante externo. El gatillante externo varía, depende de cada forma de trastorno. En el caso de la psicopatía, súper complejo, se termina de gatillar en la infancia y tiene mucho que ver con precisamente haber recibido también conductas abusivas de parte de figuras parentales, de cuidadores, entre otras muchas cosas, ¿ya? Es bastante complejo, pero el rasgo está allí, es decir, que como es algo genético de base, no es contagioso en ese sentido. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista conductual, podemos decir que si estamos con personas que tienen comportamientos disruptivos, ¿ya? O incluso delictivos, pues claro, pero a ver,
no hay una situación de que sea contagioso de por sí, ni que tampoco yo vaya a comportarme como una persona psicopática, no siéndola porque estoy con un En compañero, un sentido figurado pareja. me refiero, no digo como una cuestión de base que se Claro, exaspera ante el comportamiento de otra persona que por ahí la tiene en un nivel más alto, ¿no? claro, es que a ver, justo a eso iba, ¿ah? El proceso de dependencia de una pareja o el que una relación de pareja esté basada en manipulación y en control pudiera hacer que yo, ente psicopático, pueda desde la manipulación, porque son muy manipuladores, ¿ya? Controlar a mi pareja para que ella sea este cómplice. ¿Me explico? Eso no es que le quite culpa o reste culpa, en este caso a la mamá biológica, pero sí pudiera pensarse que quizás va más desde el punto de partida, desde la planificación, desde la pareja. Esto es muy complejo, esto es multifactorial, la parte criminológica es muy compleja como para ahondar más allá, pero en ese sentido, obvio que cuando impulsamos una situación desde la pareja, se tiene cierto grado igual de conexión. Entonces, claro, habiendo este grado de conexión entre la pareja, puede ser que haya sentido algo de presión, algo de control y manipulación que hayan impulsado cosas. Ojo, siempre vamos a poder decidir, Marcelo, siempre. El poder de decidir siempre está, por más que sea. Entonces, claro, eh, decir en cierto punto que esta persona fue coaccionada para hacer esto con su hijo, pues no, ya no es en ese punto, ¿bien? Hacías referencia a algo muy interesante, la cuestión de genética de base y el detonante externo. Relacionando con el tema, perdón por las visitas que tengo ahí atrás, con el tema de una sociedad con las características actuales de Argentina. Estamos hablando de incremento en los índices de pobreza, degradación social, más violencia. El caso del ataque de los rugbyers y esta cuestión, el contexto social negativo que está viviendo Argentina, también es posible que se incremente el desastre por el lado del detonante externo y que a mayor degradación social por las condiciones políticas, económicas, la sociedad esté expuesta ante un incremento de estos casos tan espeluznantes que vivimos. A ver, allí es más complejo aún, porque lo que me estás diciendo, todo este panorama como me lo estás planteando, son estresores. Y somos gentes que necesitamos de este proceso de socializar, ¿ya? Y así hacemos nuestros procesos de aprendizaje y vamos creciendo poco a poco desde lo cultural social con unas características como cada país de una forma bastante diferencial. Y eso que somos seres humanos, todos exactamente pues iguales en el sentido de humanidad, ¿ya? Pero estos rasgos socioculturales nos dan diferencias, nos dan pinceladas en las actitudes, en los comportamientos, obvio. ¿Qué sucede? En la parte de esto que me nombras, son estresores sociales importantes. Cuando un ser humano, una persona está expuesto a estresores de esa índole, estamos hablando de situaciones de pobreza extrema, por supuesto, situaciones de inestabilidad política o sociopolítica. Todo esto son estresores macro que van como un efecto embudo, Marcelo. Entonces, claro, tú me dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las enfermedades mentales? Si yo tengo susceptibilidad genética, esos estresores pueden ser gatillantes. No es que me van a causar una psicopatía, no es que me van a causar que yo desarrolle trastorno bipolar, ni limítrofe, ni diferentes formas de trastorno, para nada. Pero ¿qué sucede? Si yo vengo con esa susceptibilidad de base, bien, vengo con esos rasgos de nacimiento que son genéticos, bien, y yo me expongo ante situaciones estresantes o traumáticas, eso va a ser veces del gatillo, bien, es decir, me va a ser un disparador y voy a terminar presentando la patología, pero ya yo venía con la susceptibilidad. Entonces, en cierta forma, sí, porque se suman estresores a la vida de la persona, pero no es determinante. Dominante, exactamente. Bien. Parece haber una cuestión de retroalimentación
en todo lo que son las cuestiones sociales, porque cuando uno ve, por ejemplo, el caso de los rugbyers, es como evidente que el ataque en manada, esa cuestión que lamentablemente, ojalá lleguemos a un momento donde no exista más esta cuestión de otros tiempos donde el hombre mide la valentía porque se agarra a piñas, a trompadas, esas cuestiones que es increíble como sigue vigente, pero son cosas que siguen pasando. Y el tema en el caso de Lucio, muchos analistas hicieron referencia a la influencia de lo que fue o de lo que es la corriente feminista más extrema donde estas mujeres militaban. ¿Cómo quedan las personas expuestas ante estas cuestiones, ya sea del ámbito social o un tema ideológico? Vimos acá que luego de muchas marchas aparecen grafitis donde dice abortá a tu hijo si es hombre, machete al machito, etcétera. Hay una cuestión, puede haber un tema donde desde lo ideológico y lo cultural también terminen incrementando estas patologías de base. A ver, Marcelo, los sesgos ideológicos no determinan patologías tampoco, pero sí lo que hacen es impulsar conductas desde el accionar, por eso digo conductas. ¿Por qué? Porque piensa que nosotros nos manejamos desde lo cognitivo, pero lo que se ve tangible desde afuera es la conducta. Entonces, esa conexión desde lo pienso, lo hago y hay un filtro o no hay un filtro, se lo pongo y se lo quito dependiendo. Eso es interesante. Entonces, el sesgo ideológico me predispone a mí a comportamientos, pero no es desde una base patológica, no es de ya, sino es un sesgo, es los lentes con los que veo la vida. Y obviamente, si yo empiezo a vincularme desde el odio hacia las personas de una forma u otra, depende cómo sea mi sesgo ideológico, ya, del que sea que tenga, obviamente esos lentes van a ser mejores o peores para la sociedad. Es decir, si yo me pongo unos lentes en los que siento que tengo que odiar a todos los hombres, pues listo, voy a odiar a todos los hombres y eso va a hacer que mis relaciones sociales, laborales y con mi familia, con las personas que sean de este género, estén con esos lentes, ¿ya? ¿Qué debe hacer la sociedad ahora para tratar, o qué debemos hacer nosotros como miembros de la sociedad ahora como para tratar de sanarnos un poco? Tratar de ver cuál es el tipo de sesgo que tenemos, porque todos somos subjetivos en algún punto, ¿bien? Y tratar de neutralizarnos lo más posible, viendo lo peor y lo mejor de cada una de esas ideologías en ese sentido, ¿bien? Porque en el fondo, por más cliché que suene, no hay nada que sea totalmente malo ni totalmente bueno. Entonces, mezclar estas cosas e ir filtrando lo mejor que nos hace desde el punto de vista social para llevarnos mejor, para mejorar la convivencia como humanos que somos, desde ese punto, sería realmente como el punto más importante, más que tratar de inducir a través de ideología el odio. ¿Cómo se hace eso para llegar a o para aplicar en situaciones tan extremas? Me acordaba que el abuelo de Lucio, luego de la condena, cuando ambas fueron condenadas a cadena perpetua y la pareja de la madre incluso se le sumó el agravante del abuso sexual, cuando uno lo escucha, por ejemplo, al jefe del equipo forense que dijo que no había visto una cosa así en su vida, y cuando uno lee los detalles realmente se le pone la piel de gallina porque el chico tenía hasta destruidos sus genitales, ¿no? Parece como algo donde ya directamente es inabordable una cuestión semejante, ¿no? Con personas de esta índole. Sí, a ver, recordemos que ¿Hubo esta base, en tu perspectiva algún ensañamiento del tipo de género? La familia está convencida de que había un odio por la condición de varoncito del chico, ¿no? Eh, entiendo. A ver, las personas con una base psicopatológica, ¿ya? Tienen una deformación en su forma de ver el mundo también, ¿ya? Es decir, estos comportamientos extraños que se asocian a patologías del tipo que sea, tiene que ver porque cognitivamente hay un procesamiento que no tiene nada que ver con que tengan un déficit cognitivo ni nada de esto, ¿ya? Sino que procesan el mundo con esos lentes de los que te hablaba. Ahora, cuando estamos hablando de cosas puntuales,
realmente sería muy complicado yo responder si esto fue así como tal. La única manera de poder hacer esto es tener a estas personas en el fondo acá como pacientes, ¿bien? Para hacer un análisis exhaustivo y entender de dónde vino la raíz de esa situación, ¿ya? Pero pensando en lo que tenemos ahora, que es exclusivamente lo que vemos en las noticias, lo que hemos leído y que cada vez están saliendo más los registros de estas cosas, el forense tiene mucha razón con algo que él puntualizó. Es un caso que particularmente tiene como unas pinceladas muy interesantes en donde se puntualizó sobre situaciones corporales del niño donde hubo maltrato y violencia de forma específica, ¿ya? Ojo, hubo una cantidad de lesiones interesantes, ya muchas, y 5 situaciones hospitalarias previas, y allá esto venía desde una situación. Y estos famosos crímenes de odio existen, por eso hablaba del odio como componente odio, de yo odiar algo al punto de querer destruirlo, ¿bien? Ojo, esto pudiera ser un gatillante importante para el comportamiento de las madres, pero es un sesgo también nosotros definirlo como que fue el centro del crimen. Las personas con un tipo de psicopatía, ¿ya? Ellos o ellas, porque hay más hombres que mujeres estadísticamente hablando, ¿ya? En este caso son mujeres, ellos no discriminan una situación determinada, porque no hay una situación de indolencia de la que te hablaba antes, y no hay un más allá necesariamente, sino, listo, hoy me provocó deshacerme de esta situación, me provocó deshacerme de esta situación. No siempre los crímenes hechos por personas que son psicópatas no integrados, ¿ya? Tienen una raíz necesariamente a través de un sesgo ideológico, ¿no? Eso es un poco lo que quiero decir, que puede tener que ver o puede no tener que ver nada en absoluto. ¿Hay alguna especie de, porque digo, si no tienen, si no reparan en la cuestión, no solamente por estos casos, evidentemente es una cuestión potencial que pueden llegar a tener toda la vida, ¿no? Por ahí hay casos que no son tan notorios como estos, de personas que son apresadas, que quedan en libertad y que reinciden. ¿Qué posibilidad hay de poder volver a la sociedad de una forma, aunque sea no peligrosa o nociva para el resto? Fíjate, en el caso de la psicopatía, Marcelo, no hay un tratamiento de cura, no hay farmacológicamente ni terapéuticamente una forma de inducir la cura de esto, ¿ya? Entonces, las personas con estas características, por más que ellos se bordeen en la ley, es decir, son personas que generalmente tienden a romper la ley, pero los psicópatas de tipo integrado no rompen la ley, no cometen crímenes, y puede ser que estén viviendo aquí al lado, puede ser tu vecino, puede ser lo que sea, y tú no enterarte, no darte cuenta. Es algo muy difícil realmente de darse cuenta. De hecho, hay muchas personas que han llegado a cargos importantes desde el poder público, a cargos importantes desde el poder directivo privado, que tienen rasgos psicopáticos. Entonces, es complejo, Marcelo, porque fíjate que no hay una situación de regulación desde un super macro filtro en donde podamos darle la vuelta a Sería esto. imposible, también sería imposible ponerlo en funcionamiento, ¿no? Lo que Hannah Arendt decía, la banalidad del mal, ¿no? Alguien que por ahí puede ser tu Total. vecino y que en una situación extraordinaria se encuentra como responsable de las peores atrocidades. Por supuesto, es que fíjate, en el fondo el psicópata tiene un margen de decisión y rara vez son impulsivos en el crimen como tal. Siempre hay planificación, ¿ya? Cuando digo siempre es un gran porcentaje, los siempre y los nunca son exageraciones en el fondo, ¿ya? Pero cuando te digo que el porcentaje de planificación cuando van a cometer un crimen es muy alto, ¿ya? Entonces, no son seres, ellos en particular, personas con esta patología, que vayan a decir, listo, hoy voy a hacer esto. No, es muy probable que ellas, si están dentro de este espectro, hayan planificado esta situación, ¿ya? De la muerte del niño en el fondo, ¿ya? El caso del tema de los rugbyers, cuando uno se mete más en el tema y se da y encuentra el dato que todo
se dispara de una discusión adentro de un boliche donde alguien le tira un vaso de cerveza a otro, hay una amenaza, una cuestión casi burda, ¿no? Como casual, y de repente se desencadena en la situación donde se le arruina la vida a tanta gente. Y uno ve que con una persona en el piso se encuentra una manada que le está pegando, 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 pegando. Uno escucha las declaraciones, es como diciendo, bueno, pero esto pasa mucho, o no lo quisieron matar, o ¿qué le pasa por la cabeza a alguien que tiene a alguien en el piso y le sigue pegando y le sigue pegando? Y después se va a comer, ¿no? Como que lo que pasó que se fueron a un McDonald's a comer una hamburguesa. ¿Hay una cuestión de disociación de la responsabilidad de estos temas? A ver, es que desde el núcleo en el que yo no logro sentir empatía por el otro, donde no me duele el otro, es como una desconexión, Marcelo. Haz de cuenta que es como un switch que no está ahí, entonces no hay una regulación del daño que yo le puedo hacer al otro porque no me interesa. Y eso es, no me interesa. Si yo quiero hacerte daño porque me estorbaste, porque violentaste mis límites, no me interesas, te hago daño hasta el punto que sea, ¿me explico? Entonces, hay un poco en ese sentido, ¿no? Si yo leía un poco acerca de la situación en particular con esto y el después es lo más interesante, porque esa desvinculación de la que tú estás hablándome nos dice a nosotros que estamos del lado de la neuropsicología, ¿bien? Un punto de referencia súper interesante, porque a ver, una persona con rasgos antisociales puede comportarse de una forma bastante parecida, pero el nivel de crueldad y el nivel de tranquilidad desde la reposición de esto, no habiendo una culpa, porque el sentir culpa es porque eres empático, ¿ya? Si no sientes culpa, te debes juzgar tu nivel de empatía. Y esto podría estar bordando incluso en rasgos de psicopatía también. Entonces hay que mirar esas cosas, hay que tener ojo ahí. Entonces, estas personas, con toda la tranquilidad, si se fueron a comer y todo esto, como efectivamente pasó, es porque no había remordimiento, no había culpa. Y eso bordea lo mismo del caso anterior, que es psicopático. Son comportamientos psicopáticos de sí, ¿ya? Desde la psicología, ya para ir cerrando y agradeciéndote por tu tiempo, ¿qué hace el especialista cuando se encuentra con un paciente que se da cuenta que tiene alguna de estas características, pero que, como la gran mayoría, me imagino, no ha tenido, no está vinculado a ninguna situación ilícita o de violencia? ¿Cómo cuando uno percibe que alguien puede generar una situación así, qué se hace desde lo clínico, qué se hace de lo profesional con estas personas, que puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Por supuesto. A ver, hay dos formas, ¿ya? Hay personas que tienen instaurado el trastorno, que realmente son psicópatas per se, ¿ya? Que ya tienen, porque hubo lo que te hablaba del predisponente y el gatillante, ¿ya? El predisponente genético del gatillo. Y hay personas que no hubo un gatillo, pero cursan con los rasgos de personalidad psicopática, ¿ya? Con las personas de ese segundo grupo que te acabo de nombrar se puede hacer mucho más que con el otro, ¿ya? Con el grupo que ya está instaurado dentro del trastorno, realmente no buscan ayuda, son manipuladores, si buscan ayuda terapéutica, manipular a terceros para manejar el ambiente, manipular el familiar, la pareja, no hay una conexión con el mundo de afuera, sino usar. Los psicópatas usan, es como yo voy a tomar agua, uso el vaso y no le tengo amor al vaso, ¿ya? Es como voy a tomar agua, tomo agua, listo, se acabó, lo pongo al lado, me da lo mismo el vaso, ¿ya? Pero con personas que tienen rasgos psicopáticos, haz de cuenta que está como diluida esa situación. Entonces, no es que sean personas extra empáticas, siguen teniendo esa carencia, pero fluctúan más en esto y manejan un poco más la culpa, y se puede bordear más el tratar de limar un poco esos rasgos desde la psicoterapia. Generalmente los avances no son importantes, ¿ya? Son avances que yo llamo de mantenimiento, es decir, es como mantener aplacada la situación, ¿ya? Control de Pero eventuales daños, ¿no? sí, ¿ya?
Sí, es como una especie de paliativo, ¿ya? Pero esa es la intención. Sí se puede trabajar con ese otro grupo. Con el anterior definitivamente no se puede hacer mucho. Por lo menos los avances científicos no nos han dado otras herramientas nuevas para manejar. Bueno, muchísimas gracias, Sora, por tu tiempo, ¿eh? Gracias, Marcelo.